Quiero que me acompañen por favor al libro de Efesios, en el capítulo número 4. Y ahora, antes de decirle el verso, quiero tratar de ser fiel en lo que en esta semana yo meditando le pedí al Señor que me guiara en el tema que Él quiere exponer y darnos hoy. Estamos, para los que no saben, estamos hablando los miércoles acerca de una serie, y el título de la serie es el Espíritu Santo. Y para los que no han venido, les animo a que no se lo pierdan, porque nada podrá ser revelado a nuestras vidas si no es a través del Espíritu Santo. Amén. Así que le invito a que haga el esfuerzo, a que venga. Les hablo a los que pueden, a que venga y que venga a instruirse, porque en la calle usted se puede encontrar con una persona y si usted no está preparada en las escrituras, usted puede ser engañada. Amén. Cuando uno no ama la verdad, es fácilmente engañado por cualquier mentira que pueda parecer verdad. No sé por qué le estoy diciendo esto, pero recíbalo de parte del Señor. Efesios, en el capítulo número 4, en el capítulo 4, el apóstol Pablo da una serie de sugerencias y empieza hablando de la unidad del Espíritu. ¿Ya? La unidad que nosotros tenemos no debe ser en ningún momento almática, ni mucho menos física, sino que la unidad que nosotros como personas, como hijos de Dios, debemos de permitir que se genere, tiene que nacer a través del Espíritu. Pero si yo no tengo una relación con el Espíritu, jamás voy a tener una unidad con nadie. Y empieza hablando Pablo acerca de la unidad del Espíritu, y luego empieza a dar unas instrucciones en el versículo 17. Empieza a hablar de la nueva vida en Cristo y cosas que nosotros tenemos que ir haciendo, acerca de cosas que ya no hacíamos, que hacíamos antes y que ahora ya no lo hacemos. Pero en el verso 29, y dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y en el verso 30, ese es el verso con el cual vamos a arrancar en esta tarde. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Otra versión dice: no entristezcan al Espíritu Santo. En esta semana yo estaba meditando acerca de la importancia de nosotros no entristecer al Espíritu Santo. Sabemos y conocemos por la palabra del Señor que el Espíritu Santo es Dios. Y cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de entristecer, entendemos que uno como persona puede entristecer a Dios, como también puede alegrar al corazón de Dios. Pero sucede algo, se rompe cuando una persona, cuando un hijo de Dios se empieza a entristecer a Dios mismo. Algo se empieza a generar en la vida de esa persona. Y si esa actitud, porque yo puedo ver que es una actitud de una persona, no cambia, no es frenada, no es detenida, esa mala actitud que está provocando una tristeza en el corazón de Dios, eso puede traer consecuencias malas y negativas en la vida de una persona. A tal punto que esa persona puede convertirse en una persona insensible totalmente a la voz del Espíritu.
Y como sabemos que lo que está escrito en la Biblia ha sido escrito para nuestro ejemplo, ¿ya? En otras palabras, hace un tiempo yo escuché una frase de un pastor y me quedó bien grabado, y él decía que Dios siempre ha sido el mismo y el corazón del hombre siempre también ha sido el mismo. O sea, la maldad del corazón del hombre actual ha sido siempre la misma maldad del corazón hace 2000 años. Y la palabra de Dios nos da luz para que nosotros no cometamos esos errores que los personajes aquí descritos en la Biblia cometieron. Diga conmigo, no cometer los mismos errores. 1 Corintios capítulo 10 del 1 al 6. 1 Corintios capítulo 10 verso 1 en adelante dice: porque no quiero, dice Pablo, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero, diga conmigo, pero. Siempre hay un pero, ¿verdad? Pero en el verso 5 dice: de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Verso 6. Pero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. En otras palabras, lo que fue escrito, y usted ya lo sabe, lo que está escrito fue para que nosotros no cometiéramos el mismo error que ellos cometieron. Y el error que cometió el pueblo de Israel, según Pablo hablándole a los corintios, es que ellos codiciaron. Mire, todos bebieron de la misma bebida, todos comieron de la misma comida, pero algo sucedió en mucha gente, que su corazón se desvió, y que tal vez en algún momento fueron personas que agradaron al Señor, que caminaban en la voluntad de Dios. Pero usted sabe que con el tiempo uno puede cambiar, para bien o para mal. Y muchas personas del pueblo del Señor cambiaron para mal y terminaron, según Efesios 4:30, entristeciendo el corazón de Dios, a tal punto que llegó un punto en que ya Dios no se agradó de ellos. Usted sabe cuál es la meta aquí en la vida: agradar a Dios. La meta del ser humano en la vida es agradar a Dios. No hay otra. Si tú estás viviendo algo que agrada a Dios, no estás pecando, porque entendemos que la Biblia dice que pecar es errar en el blanco. Si nosotros lo estamos dando en el blanco en nuestra vida, si estamos haciendo lo que Dios pensó para nosotros, si nosotros estamos haciendo eso, estamos dándole el propósito del Señor, le estamos agradando. Y yo sé que todos los que estamos aquí queremos agradar a Dios, ¿sí o no? Ya puse el fundamento, 1 Corintios 16. En la palabra de Dios aparecen muchos ejemplos de personas que empezaron agradando a Dios, pero con el tiempo, usted sabe que el corazón del hombre se desvía. Si no estamos constantemente humillando delante de Dios, nuestro corazón se va a desviar. La ausencia de Dios, esa es una palabra que en esta semana
resonaba en mi corazón la ausencia de Dios, la ausencia de Dios. Y mientras vayamos hablando, vamos a ir entendiendo qué es lo que Dios quiere decirnos. Por favor, acompáñenme a Éxodo capítulo 33, verso del 1 en adelante. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti. Mire qué promesa y qué respaldo tenía este hombre de parte del Señor, hermanos. Yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo y a todos los que terminaban en eo. Y yo, dice, a la tierra que fluye leche y miel. Pero, ¿qué dice? Pero yo no subiré en medio de ti. Vamos a hacer una pausa ahí. Dios le dice a Moisés: pasa tú, pasa al pueblo, porque yo ya prometí eso para el pueblo. Esa es una promesa de la cual yo no me puedo arrepentir. Estamos hablando entre líneas. Entonces, si yo lo prometí, yo lo voy a cumplir. Ve tú con el pueblo, pero yo no voy a ir con ustedes. La pregunta es: ¿por qué Dios quiere estar ausente en este evento? ¿Por qué Dios está diciendo: vayan ustedes, pero yo, en otras palabras, como típico latino, pudiéramos decir, pero conmigo no cuentes? La pregunta es: ¿por qué Dios dice esas palabras? ¿Por qué Dios envía a Moisés y le dice: conmigo no cuentes? En otras palabras, hermana, gracias. Pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz. ¿Alguien tiene una versión Dios habla hoy aquí? Porque son gente muy... Dilo con fuerza, hermano, sin miedo. Porque son gente muy... Ah, pastor, pero eso ellos, nosotros... Mire pues, Dios se encontró con un pueblo que su corazón se había endurecido, que empezó a hacer cosas que entristecieron su corazón, y ellos en su corazón decían: no, esto no es grave, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. A tal punto que el corazón de mucho del pueblo de Dios se endureció. Entonces Dios dijo: yo con personas con duro corazón, yo no voy a caminar. Y es que muchas veces en nuestra vida, hermanos, muchos de nosotros hemos pasado por tiempos en donde sentimos que Dios no está presente. ¿A quién les ha pasado? Yo sé que tal vez a usted nunca le ha pasado. Pero ¿sabe qué pasa cuando uno a veces, no digo siempre, ya no ve las cosas desde la perspectiva de Dios? No es porque Dios se equivocó o porque Dios quiso estar ausente por iniciativa propia, no, sino es porque muchas veces nuestro corazón ha hecho cosas que a Él lo han lastimado, que Él se ha entristecido. Y llega un punto, porque es que tenemos el mal concepto de que Dios todo lo aguanta. A Dios todo me perdona. A Dios, si 7 veces caigo, 7 veces me levanto. Sí, la misericordia de Dios es así. ¿Cuántos dicen amén? Pero por la palabra podemos entender que hay un hasta aquí en Dios también. Hace unas semanas, y yo se los compartía, que estábamos escuchando al apóstol Gustavo Lara, y él decía a los pastores nos decía una cosa bien interesante, y él decía:
nosotros a veces decimos, bueno, Dios espera, Dios me tiene paciencia. Ese no es tanto el problema, porque Dios es extenso en misericordia. El problema es que nuestros días son cortos. Y a pesar de que yo sea joven, así como usted me ve, nosotros no sabemos cuándo nos vamos a presentar delante del Señor, cuándo Dios nos va a llamar a su presencia. Entonces no podemos decir, bueno, soy joven, entonces tengo hasta los 80, como aquí la gente dura bastante, 80, 90. Yo no subiré. Y oyendo el pueblo esta mala noticia. Pero ¿sabe qué es una mala noticia? De que Dios no quiera ir con nosotros. Eso es duro, hermanos. De que Dios mismo no quiera caminar con una persona. Eso es duro. Porque la Biblia dice, lejos de mí. Yo puedo hacer muchas cosas en mi vida, pero si yo no estoy en el propósito de Dios, poca cosa podré hacer. Y dice la palabra en el verso 4: y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En otras palabras, según la versión de mi hermano aquí, ustedes son cabeza dura. Yo les hablo y no les cala, no les entra. Entonces llega un momento en su corazón, porque según la Biblia, Dios tiene sentimientos. Dios se alegra, Dios se entristece. Llega un momento en que Dios dice: no, yo no, porque son cabeza dura. Dice: en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Aquí hay una respuesta del pueblo de Dios. Hermano, cuando nosotros escuchemos una palabra de Dios, diga conmigo: palabra de Dios. Cuando usted entienda, sepa, y yo entienda de que Dios me está hablando, lo más sabio, lo más inteligente es atender la voz del Señor. Bien dice la palabra: si oyes hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y es que si nosotros, como le decía al principio, hermanos, nosotros no trabajamos con esas áreas que están lastimando el corazón del Señor, si nosotros no morimos a esas áreas, va a llegar un momento, Dios no quiera, como decimos, ¿verdad? Dios nos libre de que Dios se diga: no, yo no quiero estar ahí. Y eso es lo que conocemos como la ausencia de Dios. Mire, la ausencia de Dios es cuando Dios ya no habla, Dios ya no se interesa. Pero pastor, si la Biblia dice que Dios se interesa, sí, pero hay tiempos en donde Dios guarda silencio por nuestro propio bien, para que recapacitemos. En toda la historia de la iglesia han habido tiempos de avivamiento. Avivamiento entendemos por tiempos en donde Dios habla y donde hay una respuesta de las personas. Pero también han habido ausencia de Dios. Ya antes de la reforma de Martín Lutero hubo una ausencia de Dios. Sí, había una religión, había un cristianismo entre comillas, pero había una ausencia de palabra verdadera de Dios. Solamente había quedado una religión. En el tiempo, dice la Biblia, cuando Samuel
nació el profeta Samuel, estoy hablando, dice la Biblia que en ese tiempo no había palabra de Dios, escaseaba la palabra de Dios cuando el profeta Samuel nació. Pero ¿qué pasó? Dios encontró a una mujer que clamó por un hijo, y que cuando clamó por ese hijo de la promesa, esa mujer cumplió. Diga conmigo: cumplir lo que prometo. Más fuerte: cumplir lo que prometo. ¿Cuántas veces hemos prometido al Señor? A veces aquí en el altar: Señor, sí, Padre, por favor, hoy sí, hasta nos golpeamos el pecho, ¿verdad? Pero una cosa es prometer y otra cosa es cumplir lo que le prometemos a Dios. Esta mujer prometió y cumplió, y dice que lo fue a dejar al templo. Mire, se desprendió. Muchos de nosotros tenemos que aprender a desprendernos de nuestros hijos. No estoy hablando de abandonarlos, no. Estoy hablando que tenemos que entender los tiempos y saber que Dios es el dueño de nuestros hijos. ¿Sí o no? Escaseaba la palabra de Dios, pero Dios encontró un corazón que sí estaba interesado en escuchar su voz. Entonces la ausencia de palabra se terminó, y Dios, si usted sabe la historia, empezó a decir: Samuel, 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 y Samuel, y Samuel. Y Samuel no entendía que era la voz de Dios. Pero Elí, el profeta, el sacerdote, sí. Necesitamos habilitadores, necesitamos personas que nos guíen, de que nos dirijan para poder escuchar la voz de Dios. Se levantó el profeta Samuel, y cuando este hombre se levantó, hermanos, fue un profeta, uno de los profetas más importantes que ha tenido el pueblo de Israel hasta el momento. Y en el contexto de su vida, el pueblo de Israel empieza a decir: queremos rey, queremos rey, queremos rey, queremos un rey. Porque muchas veces nosotros como seres humanos empezamos a pedirle a Dios cosas que a veces Dios no quiere darnos. Pero mire cómo es la misericordia de Dios. Dios levanta un rey, el primer rey de Israel, el rey Saúl. Pero algo sucedió en la vida de ese hombre que nos enseña a cómo la ausencia de Dios puede presentarse en la vida de una persona. Saúl fue un hombre, usted sabe la historia, que Dios lo escogió. Ese hombre era hermoso, dice, de parecer. Él sobresalía. Pero Saúl sobresalía, era hermoso y no pasaba desapercibido, y Dios lo escoge. Y Saúl dice, entendemos por la Biblia, dice: yo, Señor, yo, pero yo soy pequeño, yo. Sí, tú. Hoy vengo un poquito que vamos a repetir, pero es para que se nos grabe. Diga conmigo: es importante empezar. Un más fuerte. Es importante empezar, pero más importante es cómo termino. Cuando Dios escogió a Saúl, Primera de Samuel, el verso 15, podríamos decir que es un capítulo trascendental en la vida de este personaje, Saúl. Y en el capítulo 15, en el verso 1, empieza narrando cómo la vida de este hombre empieza a decaer. Hermano, cuando una persona cae, no es de la noche a la mañana. Es porque es una escalera, es porque se fue descuidando poquito a poquito, poquito a poquito, poquito, hasta que ¡boom! Y Primera Samuel capítulo 15 verso 1 nos detalla, nos da un ejemplo de
qué es lo que estaba sucediendo. Y dice la palabra, y Samuel dijo a Saúl, Samuel el profeta dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Primera instrucción, diga conmigo, primera instrucción: oye pues las palabras, oye pues la voz de las palabras de Jehová. Esto no está aquí por casualidad. Una de las primeras cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que poner atención es lo que oímos. Diga conmigo, lo que oigo. El profeta le dice: yo te voy a ungir como rey, pero a partir de hoy vas a tener que empezar a oír detenidamente lo que Dios te quiere decir. Porque si no escuchas con detenimiento lo que Dios te está tratando de decir, ya sea a través de su palabra, en nuestro caso, a través de eventos, de problemas, de circunstancias, Dios habla de muchas maneras. Y fue lo primero que este hombre Saúl empezó a descuidar. Y en el verso 8 y 9 vemos cómo siguió esa escalera en descendencia. Dice, Dios da una instrucción de derrotar a los amalecitas y de borrar todo lo que Amalec tuviera. Pero en el verso 8 y verso 9, estamos en el capítulo 15, dice: capturó vivo a Agag, rey de Amalec, y a todo el pueblo lo mató a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado, mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, pero destruyeron todo lo que era vil y despreciable. En otras palabras, aquí en el verso 8 y 9, lo que hizo Saúl con el pueblo fue atender a las instrucciones específicas que Dios había dicho para Amalec. Y es el segundo escalón de descendencia de este hombre. El tercero lo vemos ahí en el verso 12. Dice: llega el profeta Samuel, y en el verso 12 dice: madrugó Samuel para ir al campamento de Saúl por la mañana, porque se había enterado que ya había pasado la guerra. Y avisaron a Samuel: Saúl llega a Carmel y se ha erigido un monumento. Después se dio vuelta y siguió adelante para bajar a Gilgal. ¿Por qué he puesto yo este verso? Porque vino Dios, le dio una instrucción: derrota y mata y aniquila a todos, animales, ni todo. Pero como nosotros somos muy almáticos, le ponemos mucha alma a las cosas, seguramente Saúl dijo: ay, no, pobrecito el rey, y esas vacas vamos a desaprovecharlas nosotros, si no las podemos comer. No, es más, vamos a hacer sacrificios al Señor con esas vacas. Sí, pero la instrucción no era esa. Pero no bastó con eso. Llega Saúl y dice: bueno, pueblo, vamos a levantar un monumento por la victoria que Dios nos ha dado. Y levantaron un monumento y se daba vueltas ahí, como que: wow, qué grandes somos. Qué grandes somos, dijo. Pero había un pequeño detalle: que sí, Dios dio la victoria, pero no, la victoria no fue recibida como Dios había querido que fueran las cosas. ¿Qué nos enseña eso, hermanos? A veces decimos: no, sí, todo va bien. En mi casa todo va bien, todo trabajo, todo, no me he enfermado, no ha pasado nada. Sí, pero en el espíritu
tenemos que aprender a saber si lo que estoy haciendo está agradando al Señor. Y Saúl dijo: bueno, levantemos un monumento porque la victoria ha sido grande. Eso habla de darse la gloria él mismo. Pero no termino ahí la cosa. En el verso 13 sigue, hermanos. Y este hombre no se da cuenta. En el verso 13 dice: vino pues Samuel, el profeta, a Saúl. Y Saúl le dijo, antes que Samuel tan siquiera le dijera hola a Saúl, vino Saúl y se adelantó. Mire, era un poquito listo, Antes que el profeta me diga algo, yo me le voy a adelantar. Y tal vez Samuel: hola, y bendito de Jehová. Que sepas que yo, ahí dice, yo he cumplido lo que Jehová ha dicho. Antes que me digas cualquier cosa, que sepas que yo he cumplido. ¿Sabe qué puse yo aquí? Tratar de engañar al profeta de Dios. ¿Cómo nosotros podemos pretender engañar a Dios cuando empezamos a engañar al profeta de Dios? La escalera que este hombre empezó, hermanos, a descender y no se daba cuenta. Y tampoco dejó que el profeta le dijera: no, por favor, no me vas a decir nada, profeta Samuel. Yo te respeto, pero yo soy el rey. Y antes que me digas, que sepas. Mire qué osado. Porque en ese tiempo la voz de Dios era el profeta. Y Saúl le dijo: no, que para que te quede bien claro y que estés enterado que yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Es que no hay mayor problema, sí, que no reconocer que tengo un problema. Sí me di a entender, ¿no? No hay mayor problema que reconocer que no tengo ningún problema. No, pastor, si tampoco no sea tan cuadrado. En el verso 15, eso continuó. Dice: de Amalek las han traído porque el pueblo... Estaba ahí, en el contexto estaba hablando con el profeta Samuel. Dice: y Saúl respondió al profeta: de Amalek los han traído porque... ¿Dice qué? Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tú, Dios. Pero lo demás lo destruimos, respondió Saúl. ¿Sabes qué vemos aquí? Un escalón en donde este hombre desciende, que no asumió su responsabilidad. Porque la idea no fue del pueblo solamente, fue de él, porque él era el rey. Pero viene y más fácil echarle la culpa a otro, ¿verdad? No, es que el pueblo, profeta, el pueblo así lo decidió. Y al final de cuentas, profeta, al final de cuentas se lo van a entregar a Dios. Así que tranquilo. No asumir la responsabilidad. Versos 20 y 21 dice: Saúl respondió, seguía la plática, y Saúl respondió a Samuel: al contrario, he obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió. Traje a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Pero el pueblo, repite, tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios. Si usted se ha dado cuenta, en el verso anterior como en este verso, ya
Saúl había sacado a Dios de su corazón, porque él le dice a Jehová, tú, Dios. Ya no dice mi Dios, o por lo menos nuestro Dios, sino que dice Jehová, tu Dios. Otro síntoma, hermanos, de que vamos descendiendo es que ya a Dios lo hemos sacado de nuestro corazón y solo sabemos que está ahí, pero ya sabemos que es el Dios de mi hermano, ya no el mío. Y otra cosa que veo yo aquí, hermanos, en el verso 20 y 21, es que el rey ya no solamente escuchaba al profeta, sino que ya iba en contra de la razón de lo que el profeta le decía. Verso 26 y verso 28 dice: no volveré contigo, dice Dios, porque rechazaste la palabra de Jehová. ¿Y qué dice? Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo. ¿Sabe? Llegado a este punto, ¿sabe cómo podemos interpretar esto? Estaba el profeta tratando de convencer de que Saúl entendiera que estaba mal, pero llegó un punto en que Saúl ya no quería oír. Entonces dijo: ¿sabes qué, Saúl? Me voy y ya no voy a regresar, y ya no te voy a decir nada. Pero era el profeta. Lo que el profeta decía eran palabras de Dios. Y dice: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Por lo tanto, Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Pero en el verso 14 del capítulo 16, porque la historia continúa, él continuó vivo. Pero a pesar de que el profeta le dijo eso, el rey Saúl no se arrepintió. Y miren lo que dice el verso 14 del capítulo 16. Dice: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y atormentándole un espíritu malo de parte de Jehová. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Aquí, desde el capítulo 15 al versículo 14, hermanos, aquí pasan muchas cosas en la vida de Saúl. En lugar de arrepentirse, él más endurece su corazón. Él tuvo su oportunidad, pero llega un momento en la vida, hermanos, en que Dios dice: ya no más. Y es lo que conocemos, lo que podemos decir como la ausencia de Dios. Una cosa es la presencia de Dios, ¿ya? Y otra cosa es la ausencia de Dios. ¿Cuántos queremos la presencia de Dios aquí? ¿Cuántos queremos la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar? Yo sé que nadie queremos que Dios esté ausente, pero puede que estemos haciendo cosas, hermanos, nosotros en nuestra vida, que si no las detenemos, en algún momento Dios va a tomar la decisión de estar ausente en nuestras vidas. ¿Sabe que muchas veces Dios está ausente en nuestras decisiones? Muchas veces Dios está ausente en nuestras decisiones. Nos movemos como queremos porque Dios no está presente. Y Dios aquí decidió, en el verso 14 del capítulo 16, estar ausente, ausentarse en la vida de este hombre. Y en el capítulo 18, verso 11, vamos a leer: David llegaba a visitar al rey, y Saúl arrojó la lanza pensando: voy a clavar a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mire qué pasa cuando Dios ya no está presente en la vida de una persona.
odia a su hermano. Porque no crea que Saúl quería que David viera su habilidad. No, lo quería matar. Cuando Dios ya no está presente en un corazón, el corazón empieza a odiar a todo mundo. Ya te veo y me caes mal. Es que la hermana me cae mal. No, broma. Y lo quería matar. Pero miren lo que dice el verso 12. Mas Saúl se temía de David, por cuanto Jehová estaba con David, pero Jehová se había apartado. Vuelve y lo confirma de que Jehová ya no estaba con él. Y como nosotros somos bien pilas, decimos: no, eso a mí nunca me va a pasar. Primero Dios que nunca nos pase, porque lejos de Él, ¿cómo muere este hombre? ¿Cómo muere el hombre que fue escogido? El hombre de Dios, ¿cómo muere? Lo estaban persiguiendo. Llega un momento donde lo acorralaron y él dijo: no, yo no le voy a dar el gusto a estos mis enemigos que me maten. Y le dijo a su criado: coge tu espada y méteme la espada, mátame. Mire qué fidelidad la del criado. Qué fidelidad. Él dijo: no, yo no voy a ensuciar mis manos. Aunque tú me lo pidas, yo no voy a levantar la mano contra el rey. Y entonces, como vio que Saúl, que el criado no le hizo caso, cogió la espada y se cayó sobre su espada. Hago una pregunta, hermano. La espada, según la Biblia, ¿qué es la espada? ¿Qué es la espada? La espada es la palabra de Dios. La espada es la palabra de Dios. Yo durante los años he entendido esto y no quiero que crea que tiene que ser así. Es un pensamiento. La palabra de Dios tiene varias finalidades: instruirnos, capacitarnos, sí, hacer morir nuestro yo. Pero en el caso de Saúl, cuando él no atendió desde el principio la instrucción del Señor, la misma espada que él usaba para matar a otros terminó matándolo a él. Estamos viviendo un tiempo en donde la oportunidad de Dios está presente, hermanos. Y yo no sé tu vida y tampoco tú conoces mi vida, pero una cosa sí es real, de que la misericordia de Dios está extendida hoy para nosotros. Y yo no sé cómo estemos llevando nuestra vida hoy. No sé si estamos atendiendo a lo que Dios nos está diciendo hace mucho tiempo a nosotros, pero podemos entender a través de la palabra de Dios que llega un momento en que Dios dice: hasta aquí, hasta aquí. Pero aquí anhelamos la presencia de Dios, ¿sí o no? ¿Tú anhelas la presencia de Dios de verdad? La presencia de Dios no es un concepto. La presencia de Dios es algo que te cambia, que te mata, que mata tu yo, que mata tu orgullo. Es que yo así soy y así me crió mi papá y así. Pero la espada va a matar ese concepto. La espada va a matar ese concepto. La espada de Dios, la palabra de Dios. Si la presencia de Dios está en un lugar, aprovecha, hermano, porque la presencia de Dios
puede que mañana no esté. Uno puede atraer la presencia de Dios, eso sí he aprendido a través de los años. Uno puede atraer la presencia de Dios o uno puede alejarla. ¿Está Dios presente en tu vida o está Dios ausente? ¿Está Dios presente en tu matrimonio o está Dios ausente? ¿Está Dios presente en tus pensamientos o está Dios ausente? ¿Está Dios presente en tus decisiones o está Dios ausente? ¿Está Dios presente en tus relaciones o está Dios ausente? No hay dos caminos. La ausencia de Dios es real, como también la presencia de Dios es